Televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de Signos Vitales donde aprendemos diferentes temas de salud. Y el día de hoy hablaremos sobre la ansiedad y para esto nos acompaña Jorge Andrés Mejía Ledesma, practicante de psicología de la Universidad de Antioquia, y Elizabeth Santa Quintero. Bueno, muy bienvenidos a este programa, esperamos que la gente aprenda bastante el día de hoy. Un placer estar acá, muchas gracias por la invitación. Bueno, iniciemos hablando qué es realmente la ansiedad y cómo diferenciarla de una preocupación normal. Bueno, como tal, la ansiedad nos genera preocupación el día a día, a cualquier situación de la vida diaria. Si buscamos soluciones a esto, podemos manejar la ansiedad. Pero ya cuando es una ansiedad difusa, cuando es una ansiedad física y persistente, se puede desencadenar en un trastorno psicológico. Bueno, muy bien. Jorge, háblanos un poquito también de cuáles son los síntomas más comunes de la ansiedad. Bueno, la ansiedad se puede manifestar a través de diferentes síntomas. Tenemos en primer lugar los síntomas físicos, en donde encontramos, por ejemplo, palpitaciones, sudoración excesiva, dolores de cabeza, sensación de ahogo o opresión en el pecho, también sensación de hormigueo en los pies o en las manos, taquicardia. Y por otro lado tenemos a nivel motor, movimientos repetitivos, las conductas de evitación. ¿Qué son las conductas de evitación? Son aquellas conductas que las personas, digamos, con ansiedad realizan para evitar esas situaciones, esos objetos o esos estímulos que les generan precisamente ansiedad. También puede aparecer tartamudez. Y a nivel cognitivo pueden aparecer pensamientos negativos, dificultad para concentrarse, para tomar decisiones, también pueden haber fallos en la memoria, entre otros síntomas. Bueno, es importante diferenciar estos síntomas de pronto de alguna otra cosa que se pueda presentar, ¿cierto? Sí, digamos que desde la psicología se hace un diagnóstico diferencial entre, por ejemplo, lo que es la ansiedad, la depresión y el estrés. Sabemos que la ansiedad es un exceso de futuro, el estrés, digamos, es un exceso de presente y la depresión es un exceso de pasado. Entonces es importante, digamos, tener esa claridad porque generalmente los síntomas de estos, digamos, tres cuadros pueden, digamos, confundirse. Bueno, ¿por qué la ansiedad parece ser últimamente más común en la actualidad? Influye varios factores, los cuales son, el primero, la sobrecarga de información. Ahí están las redes, están las noticias y la comparación constante. Esto pasa mucho hoy en día en los jóvenes y también en los adultos, cuando se dejan influenciar de esto, de la música, de reggaetón y entre otras situaciones, también altera la ansiedad. Entre otros factores está también los ritmos de vida, cuando son más exigentes y rápidos, también cuando no tenemos un descanso para nosotros mismos, cuando nos excedemos con las cosas, por ejemplo, y también influye mucho cuando no disfrutamos de nuestro tiempo libre. Bueno, teniendo en cuenta eso, de pronto mencionar más a fondo cuáles son esas situaciones cotidianas que pueden causar un ataque de ansiedad. Bueno, las situaciones cotidianas que pueden generar ansiedad es precisamente, digamos, lo que tiene que ver con la sobrecarga laboral, cuando tenemos múltiples responsabilidades, que no tenemos tiempo suficiente, eso puede generar una sensación de falta de control. También cuando estamos expuestos a muchos estímulos, ruido constante, digamos, vamos a un lugar donde hay muchas personas, también lo que tiene que ver con las luces brillantes. Por otro lado, los trámites burocráticos, las largas filas, por ejemplo, estar a la espera de la entrega de un medicamento, de la autorización de un servicio médico y también, digamos, a la espera de un diagnóstico. También puede causar muchísima ansiedad. Bueno, también creo que es importante tener en cuenta cómo las personas que nos están rodeando constantemente, cómo influye ese factor social y familiar en la ansiedad.
Bueno, entre otras situaciones que también influyen en esto de la ansiedad, influye mucho la infancia. Cuando hay esos patrones de violencia, sea de maltrato físico o psicológico, de por sí los niños y niñas aprenden eso, internalizan esos patrones de ansiedad de los padres y ya cuando llegan a una edad adulta les afecta mucho la calidad de vida. En cambio, si los niños y las niñas tienen un ambiente seguro, de confianza, que puedan tener una buena comunicación, se pueden bajar los niveles de ansiedad. Bueno, Andrés, de pronto hoy en día en los jóvenes se encuentran mucho las redes sociales. De pronto, ¿cómo juegan las redes sociales en el aumento de la ansiedad y especialmente pues en los jóvenes? Bueno, digamos que las redes sociales nos han facilitado el acceso a la información, al entretenimiento, nos ha permitido tener interacciones con otros independientemente de las barreras geográficas, pero como tú dices, también juega un papel muy importante en el aumento de la ansiedad a través de dinámicas y fenómenos como por ejemplo el FOMO, que es el miedo a perderse de algo, aparece ansiedad, aparece inquietud ante la posibilidad de que otras personas están experimentando situaciones más gratificantes que nosotros. Es un término que se ha popularizado en las redes sociales, pero la psicología lo ha retomado para ser estudiado. También, por ejemplo, cuando alguien corta la comunicación con nosotros de manera abrupta, no contesta nuestra llamada, no responde los mensajes, incluso nos bloquea de las redes sociales. Este tipo de situaciones puede generar muchísima incertidumbre, muchos interrogantes sin responder, entonces, ¿qué hice mal? ¿Por qué esta persona me desechó? Y demás. Y también la validación por likes o por reacciones. Digamos que los jóvenes están al pendiente de esas reacciones, de cuántos me gustas tienen, y eso se convierte como en una fuente importante para reafirmar su valía personal. De pronto en este tema se puede tratar un poquito de la adicción a la tecnología, de pronto cuando alguien es adicto al celular, le da un poquito de ansiedad no tenerlo cerca, ¿cierto? Exactamente, ahí estaríamos hablando de lo que son las adicciones comportamentales, que no son precisamente una adicción a una sustancia química, sino por ejemplo lo que tú mencionas, una adicción al celular, se liberan, digamos, grandes cantidades de dopamina, el circuito de recompensa se altera y lo que hace es que nuestro cuerpo, nuestro organismo va a estar mucho más activado, va a estar en un sistema de alerta, en un estado de alerta, perdón, y pues esto va a interferir negativamente en nuestra calidad de vida. Bueno, Elizabeth, también hablemos un poquito de cuándo la ansiedad deja de ser normal y cuándo es necesario tomar medidas ya de ir con un profesional. Bueno, primero cuando interfiere en la vida diaria, quiere decir en el trabajo, cuando no hay descanso, cuando no establecemos rutinas. Bueno, lo segundo, cuando genera evitación. Digamos, hay situaciones que nos generan miedo. Entonces ahí aumenta mucho la ansiedad y también aparte de lo que mencionaba el compañero Andrés, también influye mucho la hormona del cortisol. Cuando esta hormona del cortisol se activa en nuestro organismo, también nos altera la ansiedad. Y por otra parte también tiene que ver la amígdala, que es una parte del cerebro que se activa en momentos de alerta y cuando estamos en constante amenaza. Por otra parte, también influye en los síntomas físicos y cognitivos cuando son muy intensos. Listo, muy bien. Antes de continuar hablando un poquito más sobre este tema, más a profundo, vamos a ir a una pausa. Bueno, después de esa pausa, Elizabeth también nos va a agregar un poquito más sobre la respuesta anterior. Bueno, adicionalmente, otro de los factores que influyen en la ansiedad es cuando es muy persistente, quiere decir cuando dura semanas o meses, porque de por sí, lo que yo decía al inicio, hay una ansiedad normal y hay una ansiedad patológica. La ansiedad normal es cuando yo
Por ejemplo, me preocupo por algo y yo puedo buscar una solución. Pero en cambio una ansiedad patológica es cuando, por ejemplo, yo duro meses o semanas que los síntomas que mencioné, sea físicos, cognitivos o conductuales, persisten. Y ahí es donde se debe de buscar ayuda profesional por medio de un psicólogo o un psiquiatra. Bueno, Andrés, teniendo en cuenta la atención profesional, ¿qué consecuencias puede tener la ansiedad al no ser tratada? Bueno, digamos que cuando la ansiedad no es tratada puede tener consecuencias muy negativas para nuestra calidad de vida, digamos que siempre estemos en un estado de alerta permanente, anticipando peligros o amenazas que realmente no existen, no tienen fundamento en la realidad. También puede tener problemas en el sueño, también problemas físicos, debilitar el sistema inmunológico y nos hace más propensos a padecer enfermedades. También, digamos, se dificulta la toma de decisiones. Muchas personas, por ejemplo, pierden oportunidades laborales, oportunidades académicas, precisamente por lo que esta ansiedad les genera. Bueno, teniendo en cuenta un poquito sobre estas consecuencias, de pronto existen hábitos que sin notarlo, sin darse cuenta, pueden empeorar la ansiedad. Son varios hábitos. Está primero, dormir mal. Si la persona de por sí no duerme las 8 horas diarias, que se recomienda según la Organización Mundial de la Salud, la persona empieza a notar cambios físicos, como por ejemplo cansancio, fatiga, dolor de cabeza, mareos. Y también puede desencadenar este trastorno. Otro de los factores es cuando hay alto contenido de consumo de cafeína. Al ser un estimulante, también activa los neurotransmisores de nuestro cerebro que influyen en esto de la ansiedad. Por otra parte, también cuando no hay actividad física, cuando de por sí la persona no hace deporte, también influye. Y entre otros, también cuando la persona sobrepiensa mucho las cosas y no pone límites en la mente. Bueno, muy bien. De pronto, ¿cuáles son esas técnicas simples para ayudar a manejar un poquito la ansiedad? Tenemos, por ejemplo, el grounding sensorial. Vemos 5 cosas, tocamos 4, escuchamos 3, olemos 2 y saboreamos 1. Digamos, esta técnica sirve para anclarnos en el presente, para, digamos, estar al tanto de esas sensaciones corporales, digamos, de los órganos de los sentidos. También tenemos la respiración diafragmática. En lugar de expandir el pecho, expandimos el diafragma. Y esto lo que va a hacer es desactivar la respuesta fisiológica automática y también va a activar el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos dice tranquilo, todo está bien, ya pasó la amenaza, no estás en peligro. Y también tenemos la lengua en el paladar. Cuando tenemos esos pensamientos rumiantes, ponemos la lengua en el paladar y esto lo que va a hacer es parar la actividad neuronal. Listo, muy bien. De pronto, Elizabeth, le gustaría agregar de pronto también cómo una persona, al ver que otra persona está teniendo un ataque de ansiedad, ¿qué puede hacer? Bueno, son varias técnicas de las que, aparte de mencionar, de las que mencionó el compañero, hay una técnica que se llama la meditación, que es la que consiste en que la persona se enfoque en el presente y en el aquí y en el ahora. ¿En qué consiste? Que la persona esté en un lugar tranquilo, puede imaginarse un lugar bonito donde haya estado, hacer un ejercicio de respiración del que mencionaba el compañero, que se llama el ejercicio de la respiración diafragmática, respirar de 5 a 10 veces también ayuda a bajar los niveles de ansiedad, porque vemos que la ansiedad en sí también tiene que ver con tipos de ansiedad, porque está la ansiedad por ataque de pánico, está la ansiedad social, está la ansiedad por separación. Entonces, entre otras técnicas también para el manejo de esta, es muy importante que en momentos de crisis no invalidar la emoción de la persona, no presionarla, no juzgarla,
sino ser empático con ella. Saberle cómo hablar en un lenguaje claro, sencillo y coherente que le genere confianza para que uno le pueda ayudar a la persona. Y también está otro manejo de la ansiedad, que es el grounding, quiere decir la técnica de 5, 4, 3, 2, 1, que es la técnica de los 5 sentidos. Dice muy bien. De pronto, Andrés, agregar también cómo saber que un compañero, un familiar, un amigo está teniendo un ataque de ansiedad. Bueno, digamos que los síntomas que te mencionaba al inicio, vamos a saber cuando una persona tiene un ataque de ansiedad, cuando esos síntomas se intensifican, cuando persisten, cuando duran muchísimo. Ahí sabemos que una persona tiene un ataque de ansiedad. Listo, muy bien. Entonces, antes de continuar, vamos a una pequeña pausa. Bueno, continuando un poquito con estos temas de ansiedad, Andrés, de pronto le gustaría agregar algo más. Bueno, hay unos síntomas muy claros frente a una crisis de ansiedad, es esa sensación de ahogo o opresión en el pecho, digamos la respiración muy agitada, la persona no tiene los recursos en ese momento para, digamos, afrontar esa situación, entonces, pues, por ende va a requerir ayuda. Bueno, muy bien. ¿Quieres agregar algo? Sí, claro. Bueno, otra de las maneras para el manejo de la ansiedad, de por sí utilizar una ponchera, llenarla de hielo y agregarle agua. Luego sumergir el rostro y contar 30 segundos y después retirar el rostro. Eso ayuda a que la ansiedad también se baje, porque por si en un ataque de pánico, la persona al sentir, mejor dicho, demasiado miedo y también demasiado ahogo, como si por ejemplo se estuviera muriendo, ese tipo de técnicas también ayuda a bajar los niveles de esta. Bueno, muy bien. ¿Qué mitos existen sobre la ansiedad que deberíamos dejar de creer? Bueno, primero que la ansiedad es mala, digamos, la ansiedad en sí misma no es mala, nos sirve para, digamos, el funcionamiento cotidiano, es una alarma frente a lo nuevo, también nos permite, digamos, responder a ciertas amenazas. Cuando se vuelve un problema, cuando los síntomas de la ansiedad son muy intensos, son muy duraderos o son muy persistentes en el tiempo. Como decía, por ejemplo, una psicóloga española, Elizabeth Clapés, la ansiedad es una alarma, no es un incendio. Entonces también nos puede alertar, por ejemplo, de que una relación no va tan bien, de que estamos teniendo dificultades en el trabajo, entre otras cosas. Bueno, Elizabeth, ¿tiene de pronto algún otro mito? Oh, sí, claro, tú. Bueno, y otro mito es que si evito la ansiedad, entonces soluciono el problema. Sabemos desde el modelo de la exposición que si yo evito la ansiedad, esta se va a intensificar muchísimo más, los síntomas pues se van a cronificar y no vamos a tener pues un buen manejo de esta. Listo, muy bien, Elizabeth. ¿Tiene de pronto algún otro mito que las personas deberían dejar de creer? Por ejemplo, cuando digamos al preocuparse mucho, piensan que es que van a tener una ansiedad como tal el trastorno. No, de por sí la ansiedad es necesaria para la vida diaria. Bueno, un poquito también sobre si la ansiedad se puede prevenir o solo se puede controlar. Más que todo se puede prevenir con las técnicas que habíamos mencionado ahorita Andrés y yo para el manejo de ella, y de por sí también hace parte de la vida diaria porque la ansiedad también es una emoción. Dice muy bien, Andrés. De pronto esos tipos de tratamientos que existen para la ansiedad. Está, digamos, la terapia cognitivo-conductual que nos va a permitir identificar, evaluar y modificar esos pensamientos catastróficos propios de la ansiedad. También tenemos la terapia de aceptación y compromiso, que consiste básicamente en aceptar esas sensaciones corporales, esos pensamientos asociados a la ansiedad en lugar de luchar contra ellos, porque luchar contra ellos lo único que va a hacer es amplificar nuestro malestar. Y por otro lado, el tratamiento farmacológico.
Listo, muy bien. Bueno, hablando un poquito sobre tratamiento farmacológico, es importante tener en cuenta que esa no se puede automedicar. Exactamente, requiere, digamos, la supervisión y la prescripción de un profesional de la salud, en este caso un psiquiatra. Listo, muy bien. ¿De mensajes les gustaría darle a los televidentes sobre esta ansiedad? Bueno, es muy importante que empiecen a trabajarse a sí mismos, digamos, en momentos que les generan muchas preocupaciones, saber el manejo de las técnicas, que también hace parte de la vida diaria. Quiere decir que al tener un trastorno anciano quiere decir que se vaya a morir y que para todo se puede solucionar. Listo, Andrés, ¿algún mensajito que quiera dar? Que es posible, digamos, tener un sistema nervioso tranquilo, no estar siempre en alerta, que a través de las diferentes técnicas, de los diferentes tratamientos, podemos gestionar la ansiedad de una manera más adecuada y siempre, digamos, buscando la ayuda profesional. Esa es la invitación en caso de que la ansiedad sea muy incapacitante. Bueno, también hablemos un poquito sobre la ansiedad en los niños, en los menores de edad. Bueno, hay una idea errónea, es un mito en salud mental que los niños, por ejemplo, no experimentan ansiedad. Claro, los niños también pueden tener ese miedo anticipatorio. Ahí es muy importante, por ejemplo, el acompañamiento de los padres de familia, educarlos en habilidades parentales, específicamente porque muchas veces las conductas de los padres van a reforzar esos miedos, esa ansiedad que los niños van presentando. Una de las, digamos, de los tipos de ansiedad más comunes en niños es la ansiedad por separación, cuando el niño se separa de su cuidador. Para eso, digamos, hay diferentes técnicas desde la terapia cognitivo-conductual que permiten que el niño vaya, digamos, exponiéndose gradualmente a ese miedo. Bueno, Andrés, también de pronto, ¿cuáles son esas situaciones más comunes, además de la separación en los niños? Por ejemplo, cuando los niños están expuestos a estados de violencia permanentes, digamos, a violencia intrafamiliar, digamos, cuando los cuidadores son intermitentes, es decir, no son responsables afectivamente, unas veces están, otras veces no, entonces, digamos, crea un poco de incertidumbre en ellos y pues evidentemente aumenta los niveles de ansiedad. Bueno, muy bien. Teniendo también en cuenta un poco esa ansiedad en los niños, también en los jóvenes. Bueno, en esa población influyen varias situaciones, entre ellas las relaciones amorosas. Digamos, si no tienen una relación donde haya confianza, respeto, que por sí las jovencitas se comparan con otras niñas físicamente, ay, es que ella es más bonita que yo, mi novio se va a enamorar de ella, como ese tipo de autocríticas que se hace, también influye mucho la ansiedad en ellos. También las adicciones. Cuando son adictos, por ejemplo, que a las farras, a tomar alcohol o a consumir cualquier sustancia psicoactiva, también tiene alteraciones en el cerebro. De por sí, a la edad que están, también se van a enfermar. No solo que los adultos son muy propensos, son más propensos, sino que ellos también son más propensos a enfermarse de cáncer, a enfermarse de una enfermedad física, cuando no manejan pues como estos hábitos. Y también otro de los factores es cuando manejan mucho estrés en el estudio, cuando tienen problemas en la casa, cuando no manejan buenas relaciones interpersonales con los papás y no manejan como una buena convivencia. Es muy importante que empiecen a tener regulación emocional, quiere decir el manejo de las emociones, en el cómo deben de manejar el enojo, cómo deben de manejar la tristeza, porque la gestión emocional ayuda mucho a que puedan tener una mejor calidad de vida. Bueno, adicionalmente también es importante trabajar la autoestima en los jóvenes. Lo que yo decía ahorita, la comparación constante entre jovencitas o jovencitos. Cuando hay una baja autoestima es cuando se autocritican su cuerpo, cuando se comparan con otros.
Entonces, la importancia de los límites es fundamental. Que si el otro actúa de tal manera, uno tiene que, mejor dicho, saber conocerse a uno mismo, saber conocerse en los defectos, saber también las fortalezas, lo que uno puede hacer. Y eso ayuda mucho con esto de la comparación que se ve en esta población. Listo, muy bien. Andrés nos quería compartir como cuál es ese origen de la ansiedad. Bueno, existen diferentes modelos explicativos, digamos desde el modelo cognitivo. La ansiedad se da precisamente por esos pensamientos catastróficos, es decir, lo peor va a pasar. Y dentro, digamos, de ese eslabón de síntomas, entonces el pensamiento tiene una primacía importante para poder explicar, digamos, el origen de la ansiedad. Luego tenemos el modelo de la emoción oculta, que nos dice que las personas más amables son las personas que van a experimentar más ansiedad, aquellas personas que les cuesta poner límites, que ceden más, entre otras características. También tenemos el modelo de la exposición, entre yo más evite la ansiedad, pues esta va a ser más intensa, lo comentábamos anteriormente. Y también tenemos el modelo neurobiológico que nos va a decir que la ansiedad está dada por un desequilibrio neuroquímico. Listo, muy bien. También importante conocer un poquito sobre la ansiedad en los adultos mayores. Bueno, para terminar, también influyen otras situaciones en esta población que entre ellos están. De por sí los problemas familiares, cuando hay maltrato físico, cuando hay maltrato psicológico, ya sea por una relación disfuncional, sea en la pareja, sea también en la familia en general, eso les va a generar a ellos baja autoestima, no van a establecer límites adecuados porque por sí no tienen como esa habilidad de poder defenderse. Entonces muchas veces se encierran en la soledad, por decirlo así, en algunos síntomas depresivos o ansiosos, porque se encadena pues como este tipo de trastornos. Y entre otras situaciones, las enfermedades físicas y también la edad. En cuanto a las enfermedades físicas, al tener un diagnóstico, de por sí van a pensar, por decirlo así, que se van a morir. Entonces, uno darles una buena psicoeducación sobre los síntomas que genera la hipertensión, la diabetes, entre otras enfermedades, también les ayuda a calmar la ansiedad. Y en cuanto a la edad, también ellos se les baja mucho la autoestima porque van a decir, no, es que yo ya no sirvo para nada, porque yo ya no voy a ser importante para la sociedad, y no, al contrario, también son valiosos para la vida y que también pueden funcionar como cualquier persona, un niño, un joven o un adolescente. Bueno, teniendo en cuenta todos estos temas que tratamos, todo lo que hemos hablado, de pronto algunas recomendaciones que quieran darle a los televidentes. Bueno, primera recomendación, acudir a un profesional de la salud en caso de que los síntomas de la ansiedad sean muy intensos, afecten negativamente nuestro desempeño, ya sea laboral, ya sea académico, también, digamos, empiece a debilitar nuestras relaciones sociales. Segundo, digamos, desde el autocuidado, digamos, practicar buenos hábitos, lo que tiene que ver con la actividad física, con la buena alimentación, no consumir, por ejemplo, sustancias psicoactivas, ya que aunque estas conductas resultan eficaces a corto plazo, a largo plazo pueden reforzar el ciclo de la ansiedad. Dice muy bien, de pronto Elizabeth, ¿alguna recomendación tanto para los adultos mayores como para las demás personas? Bueno, otra recomendación muy fundamental es tener en cuenta las técnicas para el manejo de la ansiedad, las que nosotros mencionamos ahorita, técnicas de respiración diafragmática, la meditación, las técnicas de regulación emocional, las terapias que mencionaba el compañero, la técnica cognitivo-conductual, la técnica de aceptación y compromiso.
también son fundamentales para regular la ansiedad. Y otra recomendación es tener en cuenta que hay una diferencia entre la ansiedad normal y la ansiedad patológica. El día a día siempre vamos a tener situaciones de ansiedad, pero ya cuando la ansiedad es persistente, ya ahí sí es una señal de alerta que hay que buscar ayuda, ya sea por parte de alguna persona de apoyo, de la familia, donde podamos desahogar, una persona que nos genere confianza, respeto, y también la ayuda profesional es fundamental para tratar este trastorno. Y también algo muy importante, Eli, y es debatir esos pensamientos, o sea, cuestionarlos. Generalmente pues aparecen pensamientos automáticos disfuncionales que, como decía ahora, pueden, digamos, generar estados de ansiedad. Entonces es muy importante, por ejemplo, aplicar pruebas de realidad, qué evidencias tengo de que esto es verdad, por ejemplo, si es una amenaza o no. Listo, bueno, muy bien esas recomendaciones. Esperamos que los televidentes hayan entendido muy bien este tema, que hayan aprendido bastante y claramente si presentan ansiedad persistente, asistan con un profesional. Y muchas gracias a ustedes por participar en este programa. A usted por la invitación. Muchísimas gracias, un placer estar acá. Bueno, televidentes, eso ha sido todo en nuestro programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado bastante y hayan aprendido.